Salmo 24. El Dios grande y soberano. Este salmo se titula simplemente Salmo de David. Muchos piensan que este salmo fue escrito con motivo de la entrada del Arca del Pacto en Jerusalén durante el reinado de David, 2 Samuel 6. Sin embargo, Charles Spurgeon escribió correctamente. Sin embargo, el ojo del salmista miraba más allá del típico ascenso del arca, hacia la sublime ascensión del Rey de Gloria. El Dios grande y soberano. 1. La declaración: el mundo entero pertenece a Jehová. Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo, y los que en él habitan. De Jehová es la tierra. David fue un rey noble y exitoso, pero de un reino relativamente pequeño e insignificante. Uno podría pensar fácilmente que los dioses de los egipcios o asirios eran más grandes porque esos reinos eran más grandes. Sin embargo, David sabía con razón que Jehová, Yahvé, el Dios de pacto de Israel, era el Dios de toda la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud. No era suficiente que David dijera que toda la tierra pertenecía a Jehová. Agregó que toda su plenitud también le pertenecía. Es difícil pensar en una declaración más amplia del señorío de Dios. Y la plenitud de la tierra puede significar sus cosechas, su riqueza, su vida o su adoración. En todos estos sentidos el Dios Altísimo es el poseedor de todo. La tierra está llena de Dios, la hizo plena y la mantiene plena. Spurgeon. 2. En cierto sentido, el mundo pertenece a Satanás. A Satanás se le llama el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. Y cuando tentó a Jesús con la promesa de darle los reinos de este mundo, Jesús no cuestionó la capacidad del diablo para hacerlo. Sin embargo, Satanás solo puede hacer cualquier cosa con el permiso de Dios, por lo que el señorío máximo de Dios es verdadero. 3. Pablo citó de Jehová es la tierra y su plenitud 2 veces, 1 Corintios 10:26 y 10:28, para establecer el principio de que ningún alimento es inmundo en sí mismo, y que de hecho no hay nada que realmente pertenezca a los dioses falsos a los que los paganos hacían ofrendas. C. El mundo, y los que en él habitan, el señorío de Dios. Sobre la tierra se extiende a las personas que viven en ella. A través de los derechos de la creación y la provisión continua, Dios tiene derecho sobre cada persona que haya vivido. 2. La razón: Dios es creador. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Porque Él la fundó sobre los mares, Dios tiene derecho sobre la tierra y sobre todos los que la habitan, porque Él la creó a ella y a ellos. Específicamente, David mira hacia atrás al relato de la creación de Génesis 1 y recuerda la creación de la tierra en medio de las aguas de la tierra en el tercer día de la creación. Y la afirmó sobre los ríos. Hasta donde sabemos, David nunca se había aventurado más de unos pocos cientos de millas más allá de Israel, y nunca había visto un gran mar que no fuera el Mediterráneo, quizás también el Mar Rojo. David nunca vio un globo terráqueo moderno o una proyección terrestre. Sin embargo, sabía que las aguas de la tierra dominaban el globo, tanto que se podría decir que la tierra está en medio de las aguas en lugar de las aguas en medio de la tierra del planeta. Y, para David, esto pudo haberle parecido una increíble maravilla de ingeniería que Dios pudiera establecer la tierra sobre las aguas. 2. Sobre puede ser traducido, por encima, como en el Salmo 8:1. Kidner. Recibido por el Dios grande y soberano. 3. La pregunta formulada: ¿a quién recibe Dios? ¿Quién subirá al monte de Jehová, y quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? A la luz del señorío soberano de Dios sobre la tierra y todos los que viven en ella, David se preguntaba exactamente quién tenía el derecho de comparecer ante Dios. No se trataba de escalar montañas o de la capacidad de subir colinas, sino del derecho a presentarse ante Dios. ¿Y quién estará en su lugar santo? David aclaró aquí su pregunta anterior. David preguntó: ¿quién tiene derecho a comparecer ante Dios en su santo templo, en el lugar santo?
Y esta es una pregunta que antes solía preocupar a la humanidad mucho más que en nuestros días. Hubo un tiempo en que los hombres y las mujeres se preguntaban genuinamente qué se requería de ellos para reconciliarse con Dios. Hoy en día, parece que la pregunta más frecuente es algo así como, ¿cómo puedo ser feliz? 2. La felicidad personal es importante, pero no es más importante que tener la relación correcta con nuestro Creador y Proveedor. David no solo hizo una pregunta importante, sino la pregunta más importante. 2. 4. La respuesta a la pregunta, el carácter moral de aquel a quien Dios recibe. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El limpio de manos y puro de corazón, esto habla de un hombre o mujer que es puro tanto en sus acciones, manos, como en sus intenciones. Corazón. Este es el que puede subir al monte de Dios y estar en su lugar santo. Y David ya estableció que Dios gobernaba la tierra. Ahora declaró que Dios gobierna la tierra sobre una base moral. Le interesa el comportamiento moral de la humanidad. 2. Las manos limpias son importantes para una buena higiene, pero esto habla de mucho más que lavarse con agua. Poncio Pilato se lavó las manos, pero no estuvieron limpias. 3. Pero las manos limpias no serían suficientes, a menos que estuvieran conectadas con un corazón puro. La verdadera religión es obra del corazón. Spurgeon. B. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. El que es aceptado por Dios también rechaza la idolatría, en sus acciones pero especialmente en su alma. Y el significado de elevar su alma es iluminado por el Salmo 25, 1, donde es paralelo a confiar. Kidner. C. Ni jurado con engaño. Las palabras que hablamos son una buena indicación del estado de nuestro corazón, el hombre o la mujer interior. Mateo 12:34. Quien hace promesas engañosas no es bienvenido por Dios. Y David entendió todo esto bajo los principios generales del antiguo pacto, en el cual Dios prometió bendecir y recibir al Israel obediente, y también prometió maldecir y afligir al Israel desobediente. Deuteronomio 27-28. 2. Fuera de los términos del antiguo pacto que Dios hizo con Israel, estas respuestas de David pueden causar desesperanza. Es fácil mirar esta lista y ver que mis manos no siempre están limpias, mi corazón no siempre es puro. La idolatría puede ser sutil y terca en mi corazón. También me resulta demasiado fácil hacer promesas con al menos un toque de engaño. 3. Afortunadamente, Dios estableció un mejor pacto, un nuevo pacto a través de la persona y obra de Jesús. Bajo el nuevo pacto, vemos que Jesús es el que tiene las manos limpias y es puro de corazón, de manera perfecta. Jesús nunca elevó su alma a cosas vanas y jamás ha jurado con engaño. En su justicia, dada a todos los que creen, Romanos 3:22, podemos ascender a su santo monte y estar en su lugar santo. 4. Nuestro Señor Jesucristo pudo subir al monte del Señor porque sus manos estaban limpias y su corazón era puro, y si por la fe en Él somos conformamos a su imagen, también entraremos. Spurgeon. V. Sin embargo, el principio de David también es correcto bajo el nuevo pacto en este sentido. La conducta de la vida de uno es un reflejo de su comunión con Dios. Como escribió Juan, si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. 1 Juan 1:6. Podríamos decir que bajo el antiguo pacto un caminar recto era la condición previa para la comunión con Dios. Bajo el nuevo pacto, un caminar recto es el resultado de la comunión con Dios, fundada en la fe. Sin embargo, bajo ambos pactos, Dios se interesa mucho por la conducta moral de la humanidad, especialmente por la de aquellos que se identifican a sí mismos como su pueblo. 3:5. La promesa de bendición al justo. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Él recibirá bendición de Jehová. Dios conoce y se interesa por el comportamiento moral de hombres y mujeres. Recompensa a quienes lo honran con sus vidas.
Y esta bendición puede entenderse a veces en recompensas que Dios concede a los obedientes. Otras veces puede entenderse como el resultado natural de vivir de acuerdo con el sabio orden de Dios. 2. Es muy observable aquí, que el carácter de un adorador correcto y aceptable de Dios no se toma de su nacionalidad y relación con Abraham, o de todos esos costosos y laboriosos ritos y ceremonias de la ley, en los que la generalidad de los israelitas se complacían, sino en deberes morales y espirituales, que la mayoría de ellos descuidaron gravemente. Paul. 3. Recibirá bendición, quizás aludiendo a Obed-Edom, en cuya casa se había alojado el arca, y sobre quien Dios había derramado bendiciones especiales. Clarke. B. Y justicia del Dios de salvación. David aquí habló en el idioma del antiguo pacto, donde la posición correcta con Dios podía asumirse de la vida de los obedientes. Al mismo tiempo, David escribió sobre una justicia recibida que provenía del Dios de salvación. Y podríamos decir que la vida obediente de la que se habla en el Salmo 24:4 es el producto de la justicia recibida obtenida por fe, la justicia del Dios de salvación. 2. Incluso con las importantes distinciones entre el antiguo y el nuevo pacto, es un error decir que la salvación era por obras bajo el antiguo pacto. Se podría decir que, en cierto sentido, la bendición era por obras de obediencia, pero la justicia siempre fue y siempre será del Dios de salvación. 3. Bajo el antiguo pacto, esa fe a menudo se expresaba por la confianza en la obra del sacrificio, esperando el sacrificio supremo y perfecto prometido por Dios y cumplido en la obra de Jesús en la cruz. 4. 6. Una descripción de los bendecidos y justos. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Seo. De Jacob. Esta era la forma en que David identificaba al pueblo del pacto de Dios. Los bendecidos y justos han hecho un pacto con Dios. B. Tal es la generación de los que le buscan, los bendecidos y justos hacen más que entrar en pacto con Dios, también lo persiguen con una búsqueda continua. Esto es algo que cada generación debe hacer de manera renovada. Y el cielo es una generación de descubridores, de poseedores, de personas que disfrutan y buscan a Dios. Pero aquí somos una generación de buscadores. Civis, citado en Spurgeon. C. De los que buscan tu rostro, la idea se intensifica por la repetición, por la descripción. Buscan tu rostro es aún más intenso que solo buscarlo, y por el uso de una pausa contemplativa. C. Se recibirá al gran rey. 1, 7-8, un llamado a recibir. Al Dios que reina sobre toda la tierra. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. La primera sección de este salmo declara la grandeza de Dios. La segunda sección habló de cómo el hombre puede entrar en relación con este gran Dios. Ahora, la tercera sección da la bienvenida a Dios a su pueblo por la apertura de las puertas. Y, cuando el rey de Inglaterra desea entrar en la ciudad de Londres, a través de la puerta del Temple Bar y la puerta está cerrada, el heraldo exige la entrada. Abran la puerta. Desde dentro se oye una voz. ¿Quién es? El heraldo responde, el rey de Inglaterra. La puerta se abre de inmediato y el rey pasa entre las aclamaciones gozosas de su pueblo. Evans, citado en Spurgeon. B. Y entrará el Rey de Gloria. Si asumimos que el rey David escribió este salmo ya sea por la llegada del Arca del Pacto a Jerusalén o en conmemoración de ella, también podemos ver que el cantor vio en esa ceremonia el símbolo de cosas mayores. Morgan. Y las fuentes rabínicas antiguas nos dicen que, en la liturgia judía, el Salmo 24 siempre se usaba en la adoración el primer día de la semana. El primer día de la semana es nuestro domingo. Así que, juntando estos hechos, podemos suponer que estas fueron las palabras que recitaron los sacerdotes del templo en el mismo momento en que el Señor Jesucristo montó en un burro y ascendió por el camino rocoso de Jerusalén. Boyce.
2. Por lo tanto, podemos hacer varias conexiones con esta idea de y entrará el Rey de Gloria. Esto se cumplió cuando el Arca del Pacto llegó a Jerusalén. 2 Samuel 6, 11-18. Esto se cumplió cuando el Jesús ascendido entró en el cielo. Hechos 1, 9-10, Efesios. Esto se cumple cuando un corazón individual se abre a Jesús como Rey. C. Y entrará el Rey de Gloria. La idea es clara. Se asume que cuando Dios es bienvenido con las puertas abiertas, Él se complace en entrar. El Rey de Gloria se encontrará con su pueblo cuando éste se acerque a Él correctamente y le abran las puertas. Y la idea de que las puertas o portones podrían abrirse a Dios, pero que Él no se acercará al hombre, ni siquiera es considerada. Cuando nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Santiago 4:8. 2. Porque la iglesia es el templo de Cristo, y toda alma fiel es una puerta para que entre, como en Apocalipsis 3:20. 3. En Apocalipsis 3:20 esta idea se presenta como un llamado de Jesús a su pueblo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Jesús prometió abre la puerta. Y entraré. 4. Seguramente, si había puertas y portones que debían ser levantadas antes de que Cristo pudiera entrar al cielo, mucho más hay puertas y portones que deben abrirse para recibirlo en nuestros corazones. Spurgeon. Debemos tener al Rey de Gloria dentro de nosotros. Tenerlo fuera, aunque esté en el trono, no servirá. Meyer. C. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Quizás con un toque de asombro, David nota que el mismo Dios que responde a la bienvenida del hombre sigue siendo el Rey de Gloria. Él es poderoso en batalla. Su apertura al hombre no disminuye su gloria ni ese poder. Y la expresión de poderoso en batalla no es más que una forma más fuerte del título de Dios de varón de guerra, escuchado por primera vez en el Cántico de Victoria en el Mar Rojo, Éxodo 15:3. Kidner. 2, 9-10, repetición para enfatizar. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Sea. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Como es común en la poesía hebrea, la repetición comunica énfasis. Las ideas del Salmo 24, 7-8 eran lo suficientemente importantes y gloriosas como para repetirlas. Y, cuando Jesús entró en Jerusalén en la entrada triunfal, Mateo nos dice que la ciudad preguntó, ¿quién es este? Mateo 21:10. Si hubieran sabido quién era él, la respuesta debió haber sido, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. 2. Jehová de los ejércitos, bajo cuyo mando están todas las huestes del cielo y la tierra, ángeles y hombres, y todas las demás criaturas. Paul. 3. Jehová de los ejércitos. De hecho, la concepción subyacente al nombre es la del universo como un todo ordenado, un ejército disciplinado, un cosmos obediente a su voz. McLaren. B. Él es el Rey de la Gloria. C. Este salmo termina correctamente con una pausa reflexiva. No es poca cosa que este Rey de Gloria se incline para recibir a los hombres e incluso para ser recibido por los hombres. Es Salmo